Saludos amigos y amigas, bienvenidos a estudiar juntos las lecciones de la Biblia. Para este día, miércoles 19 de agosto, tenemos el título El cuerpo resucitado. Sucede que los corintios tenían muchas preguntas relacionadas con la resurrección. El día viernes vamos a hacer un repaso de los conceptos que habían allí en Corinto que probablemente motivaron al apóstol Pablo para escribir este capítulo extenso, pero como yo siempre he dicho, gracias a Dios que hubo problemas, porque eso le motivó, le ayudó al apóstol para responder y nos dejó a nosotros estas respuestas maravillosas que nos ayudan también cuando se levantan algunas dudas en el camino. Les invito para orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es una guía segura, es una lámpara para nuestros pies. Ahora pedimos que ilumines nuestras mentes para estudiar este mensaje hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, realmente cuando hablamos de la resurrección, estamos hablando de ese proceso en el cual el cuerpo que ha muerto vuelve a vivir. Y yo siempre lo he dicho, ¿qué poder se necesita para que un cuerpo que murió, que fue desintegrado, que se puso en el polvo de la tierra, vuelva a vivir? Definitivamente nadie tiene ese poder, solo Dios. Pero había personas en la ciudad de Corinto que planteaban algunas dudas. Bueno, ¿y con qué cuerpo van a resucitar? ¿Y cómo será eso? Y porque siempre han habido personas que tienen alguna creencia, bueno, va a andar por ahí un espíritu consciente, ya lo dijimos, no, la resurrección no es un espíritu o lo que algunos llaman un alma, que sería lo mismo un espíritu por ahí que piensa y que siente, pero que no hay cuerpo. No, no, no. Es un cuerpo. Cuando la Biblia habla de resucitar, habla de un cuerpo material, un cuerpo físico. Cuando Jesús resucitó, los discípulos podían tocarlo a él, los discípulos lo podían ver claro. Tenía propiedades también de un cuerpo glorificado. Vamos a estudiar lo que el apóstol Pablo quiso decir. En la primera carta a los Corintios, el capítulo número 15 y los versículos 36 hasta el versículo 41. Necio, lo que tú siembras no vuelve a la vida, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, sea de trigo o de otro grano. Y Dios le da el cuerpo que Él quiere, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la hermosura de los celestiales y otra la de los terrenales. Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en resplandor. Bueno, aquí el apóstol Pablo usa la palabra griega soma para cuerpo, para referirse al cuerpo. Pero es bien interesante que cuando él habla del cuerpo que Jesús va a volver a crear, a formar, él utiliza la misma palabra. No hay otra palabra especial para pensar, bueno, es otro tipo, es otra cosa que nosotros no conocemos. Claro, quiero especificar aquí que aunque una persona que murió y resucita en la primera resurrección, cuando Cristo venga, va a tener un cuerpo, pero va a ser un cuerpo glorificado, ya no con enfermedades, ya no con impurezas, ya no con las debilidades con que vivimos en esta tierra, sino glorificado, o sea, un cuerpo preparado, un cuerpo listo para vivir con Dios, para estar en la presencia de Dios, ya desarraigado, despojado del pecado que tanto nos asedia en este mundo. Pero al final es un cuerpo nuevo, un cuerpo sin enfermedad. Eso es lo que Dios promete. Y noten que el apóstol Pablo dice, claro que va a haber un cuerpo así como ahora
en el orden de la creación de Dios, todo tiene su cuerpo. A mí me llama la atención aquí donde Pablo dice, una es la carne de las bestias, otra de los peces, otra de las aves, y pensé, por ejemplo, en aquellos que creen en la evolución, y dicen, porque ven similitudes, por ejemplo, entre ciertas especies de animales con el ser humano, y entonces ellos piensan, el ser humano proviene de esas especies de animales, pero la similitud que podamos encontrar entre el ser humano y algunas especies de animales, ya sea en el ADN o ya sea en ciertos aspectos físicos, esa similitud no debe hacernos pensar que el hombre proviene de estas especies inferiores que son animales. No, sino que lo que nos debe hacer pensar más bien eso refuerza el relato de la creación de la palabra de Dios, que fue una misma mente, fue Dios quien creó tanto a los hombres como a los animales. Entonces lo que aquí nosotros podemos saber es que si hay similitudes en algunas cosas, es porque hay una misma mente diseñadora y creadora. No es que los animales los creó a saber qué ser, al ser humano sí lo creó Dios. No, es una misma mente que diseñó y creó todo lo que hay en nuestro mundo. Por eso podemos encontrar una similitud. Pero hice este comentario solamente para poder también abordar esta temática, aunque no es la temática de nuestra lección. La temática de la evolución, pues, no es lo que estamos estudiando en este momento. Pero lo que aquí el apóstol Pablo está diciendo es, habrá un cuerpo. Luego pone el ejemplo, dice, hay cuerpos celestes, cuerpos celestiales, hay cuerpos terrenales, hay unos que tienen más gloria, otros que tienen menos gloria. Y a veces algunos llegan a la conclusión, bueno, hay personas que van a tener más gloria que otras. Creo que no nos tenemos que adelantar tanto a lo que Pablo quiso decir, pero lo que sí quiso decir él es que el nuevo cuerpo con el que van a resucitar los creyentes en Cristo va a superar con creces al cuerpo que tenemos ahora. De hecho, no tenemos toda la información cómo era ese cuerpo con el que Adán y Eva, nuestros primeros padres, fueron formados. Algunas cosas que nosotros podemos leer investigando este tema, por ejemplo, era la capacidad que tenían los seres humanos. Por ejemplo, el libro de Job, que fue el primer libro en ser escrito, todos estos relatos, la gente los sabía de memoria. Imagínense la capacidad. Ahora necesitamos un teléfono, por eso le llamamos inteligente, porque es más inteligente que nosotros, pareciera algunas veces. Pero en aquel tiempo no, la inteligencia humana supera con creces a la inteligencia artificial. Claro, en aquel tiempo, el ojo de Adán podía ver las estrellas, podía ver el espacio sideral sin necesidad de un telescopio. Todo eso se perdió. Imagínense el ser humano, muchas veces cómo usamos para el mal las capacidades que Dios nos da. Imagínense si hubiéramos conservado esas capacidades intactas en pecado. Bueno, Dios limitó ahora al ser humano. Eso es lo que quiere decir Pablo cuando habla de un cuerpo más glorioso que otro cuerpo. Lo que él quiere decir es que en la resurrección corporal de los justos, o sea, van a volver a la vida en cuerpo, será mucho más glorioso que lo que nosotros conocemos ahora. Hay una continuidad por las palabras que el apóstol Pablo usa de un cuerpo terrenal a allá un cuerpo glorificado. Hay una cierta continuidad porque lo mencioné, Pablo usa la misma palabra para cuerpo, tanto del presente como aquel que Jesús va a volver a crear de nuevo. Pero también hay una diferencia, que este nuevo cuerpo ya no va a ser el mismo que fue puesto en el sepulcro, sino que ahora el apóstol Pablo habla de que va a ser imperecedero, o sea, no va a morir más, poderoso, espiritual, y le llama también celestial. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Incluso el apóstol Pablo usó ahí la analogía de la siembra, de la semilla. A mí me gusta pensar siempre que Dios puso esa evidencia en la naturaleza. No confundir la palabra evidencia con prueba de la resurrección. Una semillita necesita morir
para poder germinar. Lo que se siembra no es lo mismo que sale. Se siembra una semilla, pero luego sale un tallo y luego se forma, dependiendo de la clase de la semilla, un arbusto, un árbol diferente de lo que fue sembrado. Eso es lo que quiere decir el apóstol. Una persona fue sepultada con debilidad, con imperfección, con enfermedad, pero cuando salga por el poder de Dios, saldrá algo totalmente nuevo, algo totalmente diferente. Un día nuestros cuerpos van a ser transformados. Ahora son limitados, ahora son tocados por enfermedades, por diferentes situaciones. Tenemos cuerpos tan frágiles, un golpe, una caída, etcétera. Cualquier cosa limita nuestra existencia en esta tierra. Pero el saber que un día tendremos un cuerpo glorioso, vamos a vivir para siempre, vamos a vivir eternamente, pero no porque tenemos nosotros la capacidad de darnos vida eternamente, no, sino porque vamos a vivir dependiendo de Dios, así como Dios siempre quiso que el primer hombre dependiera de Él. De hecho, el apóstol Pablo pone el ejemplo y pone a Cristo como el segundo Adán. Ya no voy a tomar el tiempo para mencionar eso que el apóstol Pablo menciona aquí en 1 Corintios, el capítulo 15, incluso habla de Jesús sujetándose ante Dios, y algunos dicen, bueno, es que Jesús es inferior al Padre, entonces Él no es Dios eterno. Pero lo que está diciendo es que Jesús como representante, y esto es lindo, amigos, Jesús como representante de la raza humana, Él es el segundo Adán. De hecho, en la Biblia no encontramos el nombre Adán para ningún otro ser humano en toda la Biblia. Vaya desde Génesis hasta el Apocalipsis, solo está el Adán que Dios creó y Jesús, quien es llamado Adán. Él es el representante de la raza humana. Hoy las personas le ponen Adán a alguien, pero ya no tiene ningún significado bíblico, ningún significado teológico. Pero en el caso de Jesús sí, Él es el segundo Adán. Entonces, como Él era Dios, pero se hizo hombre y ahora representa a la raza humana, Él como hombre se va a sujetar a Dios, pero Él es Dios. Bueno, estos son los misterios. Jesús es 100% Dios, 100% humano. Él nos representa y Él nos dará vida eterna juntamente con Él para vivir para siempre con el Señor. Les invito para orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tenemos estas promesas maravillosas de tu palabra, esta seguridad de que un día tendremos cuerpos gloriosos como el cuerpo de tu Hijo en nuestra esfera. Ayúdanos a creer y a confiar y a esperar en ti. En el nombre de Jesús. Amén.